Buenas noches, gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast Sin Filtros. Y esta noche tenemos un invitado especial con quien estaremos desarrollando diversos temas, alguien muy conocido en el ámbito cristiano evangélico por toda la trayectoria que tiene. Así que buenas noches, Pastor Juan Carlos Asbun de Iglesia Cristiana Quemuel. ¿Cómo está, Pastor? Gracias por Buenas acompañarnos. noches, Luis, gracias. Aquí, mira, en un en vivo, no siempre son así y todo formato es bueno, pero quizá comenzar felicitándote por este paso que estás dando, felicitando a Revista Cristiana en su nueva etapa y agradeciéndote por tomarnos en cuenta siempre. Y a quienes puedan ver o escuchar en vivo o en algún momento distinto este programa, este proyecto de Revista Cristiana, pues un saludo honorable a nombre de mi familia, acá desde mi casa. Me siento súper agradecido con Dios y pues abro las puertas de mi casa también para todos. Gracias, Pastor. Gracias por aceptar la invitación. Y como usted muy bien lo mencionó, estamos totalmente en vivo. Eso permite que cada una de las personas pueda interactuar con nosotros, pueda escribirnos sus preguntas, comentarios o las opiniones que puedan tener. Así que vamos a estarlas compartiendo, de hecho, durante toda esta transmisión. Si hay opiniones, si hay preguntas, si hay comentarios, vamos a estarlos compartiendo. Así que también le invitamos a compartir con otros esta transmisión para que puedan disfrutar del contenido que tenemos preparado esta noche. Pastor, 27 años al frente de una congregación. ¿Se Casi. imaginó en algún punto de su vida ser pastor? Fíjate que hasta que tuve enfrente la grandeza del trabajo y el esfuerzo de un hombre de Dios, lo comencé a admirar y verlo como una perspectiva. Me refiero al doctor Edgar López Bertrán, Senior. Un saludo a mi querido amigo Pastor Toby Jr., también a todos los pastores de la misión. Yo recuerdo de que mis primeros años en el cristianismo, siempre mi ideal era ser un empresario, una persona que pudiera eh,
trabajar y sentir la bendición de poder proveer a la iglesia. Nunca tuve un problema con eso. Tuve una madre que me enseñó siempre el poder de la ofrenda, el poder de la siembra, toda la vida. Y creo de que esas cosas quedan. Y yo veía, por ejemplo, dentro de la iglesia necesidades, situaciones, y siempre estaba ahí, pero de repente te vas como enamorando de algo que no sabes qué es, pero tu mente está mañana, tarde, noche pensando en eso. Algunos le llaman activismo. Fíjate que es un dilema, porque yo he oído que el activismo agota, que cansa, etcétera. Y creo que tienen razón si no tiene un sentido de pasión, porque el apóstol Pablo en algún momento decía, por esta causa doblo mis rodillas, y en otro texto dice, por esta causa, y vuelve a mencionar en otra epístola, por esta causa. Entonces de repente es donde te das cuenta de que es algo, pum, que te llega de parte del Señor, y cuando menos siente, pues se ponen las circunstancias para que o lo tomes, porque los ministerios, los llamamientos son irrevocables, hermano Luis. Noches de alabanza. ¿Cómo nace esa etapa en la vida del pastor Juan Carlos Asbun con más de 100 ediciones que marcaron trayectoria, abrieron un camino hacia lo que hoy conocemos como adoración en El Salvador? Pues fíjate de que quiero honrar también a personas que con este servidor, Reinaldo Albergue, de SOS Inmigración ahora, por cierto. Saludos, Neyo. Rodolfo Herrera, un entrañable amigo, Fofo, y otros también, pero en aquel momento, siendo parte de una iglesia en Colonia San Benito, yo puedo recordar de que hubo un Halloween. Y esta es una idea medio que probablemente si les preguntas a ellos te van a cambiar algunos escenarios, pero al final es la misma. Tuve una experiencia un día con una pariente que me habló una pariente y me dijo de que esta pariente estaba en una discoteca de la zona rosa y que si yo podía ir por ella. Y fui y encontré a esta pariente en un estado terrible y te duele porque qué necesidad tiene un joven, o sea, de estallarse, si tiene todo, inclusive si no tiene recursos, si tiene lucha, o sea, al final no tiene necesidad, como mi hijo me contaba que le dijo a alguien un día, o sea, ser joven no choca con el cristianismo, porque el private no es no divertirse, sino no, sino en saber que, en qué no vale la pena divertirse porque no es diversión. Pero entonces me quedó esa escena y venía Halloween. Y de repente hoy Halloween está, pues no agotado, pero no tenía la efervescencia de otros años. Y había muchas fiestas de Halloween en todos lados. Y se nos ocurrió el 31 de octubre hacer ahí en una cancha de básquetbol que está delante del Boulevard del Hipódromo un evento religioso, musical. Pero fue una locura porque realmente nosotros pensamos que invitamos un par de bandas, comenzamos a poner unos focos de colores, fui a Front, allá a Freun, como le decimos acá, a comprar los benditos focos así de esos rojos, verdes, era un chiste, pero al final llegaron 300 muchachos, 300, ¿me entendés? O sea, eso era 300,000 personas y fue. Pero esos focos también ya eran para ese momento hasta una ofensa para lo que se conocía No, de lo alguien me hubiera tradicional. dicho en aquel tiempo se nos metió el diablo a la iglesia, ¿me entendés? Porque realmente, entonces ahí comenzó un movimiento que nos dimos cuenta que atraía jóvenes, que habían bandas, una banda local nos dijo, vaya, vamos a llegar, pero no digan nuestros nombres porque nos van a poner en disciplina en nuestra iglesia, Ok, así, hermano. así Y era de entonces, golpe el no, asunto. no había, que no existían las mascarillas en esa época, pero créeme que se hubiera llamado Los Enmascarados esa banda. Con gorra y Pero mascarilla. no, pero veías la intención y el toque y el feeling y de repente pues un evento, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y te digo, logísticamente complicado pues porque de repente la gente, ¿cuándo va a haber otro? Dentro de 3 meses, no, la otra semana, pues hagamos otro dentro de un mes, ¿verdad? Y así.
y creo que fue una apertura para un promedio de 30 bandas nacionales que establecieron plataforma y de repente, pues nos dimos cuenta de que el proyecto no solo eran conciertos, sino que un movimiento que siguió transformando y transformando y transformando el pensamiento de las iglesias locales. Iglesias de distintos lugares, de país, de ciudad, de cantón, de colonia, porque todas merecen honra. Entonces nos dimos cuenta que los muchachos iban adoptando con que llegaban, porque nunca los invitábamos ni en la etapa previa ni en la etapa que muera a nuestra iglesia. Nunca, 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 nunca dijimos venga a nuestra iglesia. O sea, no sé si eso es malo o bueno, pero moralmente no, a mí no me gusta que me roben las ovejas, pa. Entonces, creo que eso de andar seduciendo ovejas de un lado para otro no es correcto y yo nunca lo hice. Entonces, pero de repente yo le decía, mañana váyanse a sus iglesias y de repente comenzó a haber un movimiento, me llamaban pastores, hermano, no había celulares al principio, después ya hubo, pero me decían, ¿cómo es posible? Los muchachos que llegaron ayer a su evento, bueno, no es mío en primer lugar, ¿verdad? Pero llegaron ayer a su evento, aquí están en la iglesia y nos están pidiendo que compremos una guitarra eléctrica y están cantando canciones que no conocíamos y de repente comienzan a haber noches de adoración, noches de júbilo, se comienza a implementar la palabra ya no culto, sino que celebraciones, ¿me entendés? O sea, fuimos como modificando, hoy son celebraciones, antes eran cultos, pero al final es como que hoy digas cupcake y antes decías cakeito, entonces, pero es lo mismo. Sin embargo, el punto es que vimos y de repente un día me detiene alguien en un Mr. Donut y me dice, soy el dueño de tal empresa de sonido, quiero darle las gracias y eso le digo, nunca me fío nada, por cierto, saludos, usted sabe a quién me refiero, Sin porque nombre, ¿va? gracias al proyecto de Noches de Alabanza, el 50% o más de nuestras ventas es de iglesias. Y entonces en esa etapa comenzamos ¿cómo se llama? A invitar a ministros internacionales. Comenzamos por Marcos Vidal y luego seguimos por otro, mi eterno amigo El primero, ¿quién Marcos fue? Vidal. Marcos ¿Quién? Vidal fue en la 25, fue el primero. Ah, no, habíamos invitado regionales, un grupo buenísimo, Chapín, saludos, guate, que se llama Sepna, Parousia, Vox Day. Buenísimo, O sí. sea, Vox Day fue una locura porque, créeme, lo hicimos, estaba ocupado el teatro presidente, pero entonces yo le dije con cultura, no sé cómo se llama, va, el teatro está ocupado porque hay un evento y un montaje, pero alquílenos la cancha, el parqueo, y no hacemos en el parqueo del teatro, hermano. Y de repente ahí era un pedrero, como que fuera el Tunco. Y No, entonces comienza la Mara en el ex, así, agarrar piedras y tirarlas, mira, así ve. no. En serio, En pastor. serio. Y entonces, pero bueno, y cuando menos sentís, bueno, sí, Parucía, Vox Day, vino una banda que se llamaba Hechos de Barro de Honduras. Fueron experiencias regionales, ¿no? De busito, de un hotel simpático, porque siempre he creído que honrar a los ministros vale la pena, siempre he creído que eso de hacerme loco con una ofrenda no es correcto, o sea, si uno tiene que acordar, y venía la crítica, ¿y por qué cobra? Pues sí, porque no teníamos para generar el evento, y en aquel momento, y entonces de repente, pero los muchachos creo que eran los menos complicados con eso, sino que eran pero llegaban de todos lados, y de repente, estimado, un día estábamos en un concierto y de repente voy viendo entrar alguien con valijas, así. Y entonces, una bomba que trae a vender algo, trae panes con pollo. Dice, no, es que vengo del aeropuerto y como quería venir a la noche de alabanza, me dijo, me vine del aeropuerto y después voy a ir a la casa. Entonces, vimos cada cosa, estimado, Qué y testimonios, experiencias. no, hombre, una tras otra. Y entonces de repente comenzamos allá en el proceso a darnos cuenta de que el movimiento era solo, pam, 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 pam. Pues las cosas fueron creciendo, a nivel continental se fue creciendo. No lo busco ni sé de récord ni me interesan, pero dicen que si podemos conseguir el récord Guinness por la cantidad de eventos, la verdad eso me es irrelevante. Más de 100. Es que hay en eventos religiosos constantes en un periodo determinado, o sea, Ok. tú escribís y alguien me mire, pastor, ¿le parece? No, le digo yo, o sea, al final Dios lo ve, eso es lo maravilloso, y hoy te cuento todas esas anécdotas porque me llenan de alegría darme cuenta que hoy, donde vas, hay un montón de gente, y qué bueno que han habido nuevos movimientos hermosísimos y pujantes,
por aquí anda una visita, mi gato Gary anda aquí, mire. A Aquí ver, a anda, ver. ve. Ok. Aquí anda. Salude, Gary. Y entonces, y de repente, entonces, en esos movimientos, es bonito, pero claro, cumplió un propósito y aparte de eso, cruzadas evangelísticas, cruzadas de sanidad, eh, ¿Qué propósito cumplió Noches de Alabanza? híjole, transformar el pensamiento de la iglesia cristiana en cuanto a la liturgia dentro de sus cultos y sus servicios, a cómo los jóvenes deberían de adorar y cómo alabar y cambiar desde los ritmos, porque no son en absoluto los mismos, y hacer abrir un gap, una brecha entre una generación y otra para prepararnos para ese mover maravilloso que la adoración y alabanza tiene. Y de verdad, o sea, es que mira, no tenés idea, era una cosa que antes, por ejemplo, estaba, lo digo con respeto porque si hay en la iglesia en Ignario se honra, ¿me entendés? Claro. Pero, o sea, me invitan a una vigilia en un cantoncito y yo veo al niño dándole a la batería, el otro con la guitarra, el bajo. He conocido dos ministros espectaculares dentro de los últimos años. Fui a un evento de capellanes y estaba platicando con un ministerio y también conocí en un evento en el cine, perdón, en el Parque de Libertad a otro ministerio. Y entonces de repente y en la iglesia, pues, o sea, tenemos un directorazo que Dios lo permite y nos bendice, que es Mario Pineda, que hay veces le pido perdón por todos mis impulsos, mis locuras, ¿verdad? Pero Mario es así, ordenado, bien intenso, sano, es increíble, y él coordina 7 bandas dentro de la iglesia. Y entonces de repente, cada una con su director y cada uno con su instrumento, entonces la alabanza, o sea, eso era impensable, ¿me entendés? Hace 25 30 años, y de hecho creo de que apoyó obviamente movimientos internacionales, eh, como podemos decir a nivel latinoamericano Marcos Witt y todo lo que generó los congresos de oración y alabanza lo vimos como un nicho importante. ¿Por qué? Porque traíamos a los jóvenes directores y pastores 2, 3 días y cuál era el bullpen de speakers, ¿me entendés? Marcos Witt, Danilo Montero, Jesús Adrián Romero, Juan Carlos Alvarado, y puedo seguir y seguir y seguir. Y entonces no solo los ibas a ver un concierto, sino que tenía el carácter de sentarte y escuchar una prédica sobre un tema de adoración, cómo adorar en la congregación, cómo llevar la presencia de Dios a la congregación, cuándo hacer esto, cómo. Y esos eran herramientas que sirvieron a toda una generación y que como me dijo un pastor, o sea, un día la batería yo la tenía ahí abajo porque me caía mal, me dice, pero de repente yo vi que cada domingo iba caminando como 50 centímetros. El mismo batero la iba poniendo más cerca, ¿me entiendes? Y cuando menos sentí la banda estaba arriba. A algunos eso les agrada, pero créame de que eh, son memorias, ¿verdad? Que están en el sentido popular, espiritual y para mí evocan una época de oro que debe de ser siempre superada porque uno nunca se puede quedar con, ah, yo fui el mejor. No, 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 no. Uno siempre tiene que estar dispuesto a pasar la estafeta y a ver a otros crecer más que uno y que sean de bendición en sus tiempos como Dios nos permitió sernos a nosotros. Pastor, las personas están bien activas en redes sociales. Le voy a compartir parte de los comentarios Santo. que están. Insultos, Dice no, por favor. Tere Enrique, dice, lo bendigo grandemente, querido pastor, dice. Amén, hermano. Dios te bendiga. Mauricio Ever, Granados, Ever. saludos. El anterior era Tere Enríquez, Tere, dice. un abrazo, Tere. Bendiciones. El siguiente, el pastor Mauricio Granados, dice, saludos, hermano Luis Medina y pastor Juan Carlos, dice. Mi más sentido pésame, Pastor Mauricio, por la partida de su papá. Eh, no, no es fácil este proceso. Sabemos que está en el Señor, pero de todo corazón, a nombre de nuestra congregación, nuestro más sentido pésame por la partida de su papá. Romero Ernesto dice, se dice fácil, pero ser pastor de ovejas es difícil. Juan Carlos Asbun es pastor de aquellos que deseamos algún día ser considerados ovejas. Falta mucho, pero con él como ejemplo y Cristo como Señor se vuelve mucho más claro el norte a seguir, dice. Gracias, oye. Nada, no es fácil. Solo le puedo decir que tampoco, no, yo le agradezco a Dios todos los días. O sea,
Gracias por sus palabras. El llamamiento es hermoso y Dios, a la gloria sea Dios. Gracias, de verdad. Silvia Ortiz de Valdés, saludos desde nuestros hogares, bendiciones, dice. Gracias, Super Silvia. Que Dios me le bendiga. Oye, un abrazo. Romero Ernesto dice bendiciones, hermano Luis Medina. Eh, Josué Jaimes dice saludos a la prensa cristiana, gracias por compartir, dice. Gracias. Misael Gracias. Sáenz, saludos desde Gotera, dice. Hermano, mi mamá me está exigiendo, él es un pastor de una iglesia de Gotera, un saludo, Pastor Misael. Mi mamá me está reclamando porque ya no tiene queso y me dijo, ¿dónde lo compraste? Mamá, me lo regaló el Pastor Misael de San Francisco Gotera y le tengo la hielera en el garage, le digo yo. No, pero pregúntale dónde lo venden porque no me vayas a traer otro que no sea eso. Así que estoy crucificado con mi mamá por ese queso y esa crema, Pastor Misael. Que Dios le bendiga. Cindy Palacios, noches de alabanza a lo máximo, tantos conciertos, muchos recuerdos de adolescencia, una bendición. Y cuenta una experiencia, dice que una vez en Noches de Alabanza trajo a Funky, dice, tenía tanta ganas de ir, pero mis papás no me podían dar el dinero. Un día mientras caminaba por la calle me encontré $10 y con eso compré mi entrada y pude ir, fue lo máximo, dice. Que me alegra. Cindy, testimonios, de verdad, porque, ¿qué le puedo decir? Que ganas de llorar me dan de ir ese testimonio, de verdad. Porque nunca, nunca le prohibimos la entrada a alguien que no llevaba dinero. Eso se lo quiero contar. Qué genial. Nunca. Había una política nuestra que entre Fofo, Reinaldo y tu servidor, y luego la extendimos cuando ellos tomaron caminos ya en sus propios proyectos, que fue a partir de la 26 la 25 no, fue la 23 ya en la 25 26 ya tu servidor iba encaminado con otros hermanos y te puedo decir de que nunca, si alguien llegaba y entre y en serio, o sea, verlo hacia atrás y dice uno, Dios mío, qué maravilloso. Gente que estaba atrás de bambalinas, Hernán Martín, él era el propietario de estos lugares que montan sonido, video, audio, ¿no? Y nunca nos presionó, o sea, siempre le pagamos, pero yo le decía, espérame un mes, ya voy a ver qué hago, esperar. No te preocupes, Juan Carlos, sé dónde encontrarte, me decía bromeando. O sea, era una razón eso. Y bendito Dios, pues, que hay gente que tiene eso en su corazón. Gracias. Ivette López Salgado, un pastor que ha transformado la alabanza y la adoración. Sin cantar. Soy una nulidad para cantar, hermano Luis. No me pida que cante. Estaba viendo un documental de María Calas, quien yo considero la voz más hermosa que la ópera ha dado. Una soprano. Bueno, podía tomar cualquier nota, ¿verdad? Y yo digo, estaba viendo el musical, ¿verdad? Es con Angelina Jolie, está en alguna plataforma, una película interesante de María Callas, griega nacida en Estados Unidos. Sin embargo, cuando yo oí esas notas, yo decía en mi corazón, en las iglesias, sin los spotlights, sin las luces, en las iglesias, yo he escuchado unas voces que si María Callas las oyera se siente escucharlas. Y qué bueno que hay gente glorificando a Dios a pesar de las limitantes humanas en los lugares más inesperados. Marta Guardado, o sea, me perdí esos bonitos momentos, dice. Nah, ¿cómo? Volvámoslos a hacer, hombre. Ok. Otra noche de alabanza, pastor. Nah, Dios dirá, los tiempos de Dios son perfectos. Saludos desde Florida, dice el pastor Roberto Flores. Saludos, mi estimado Bob. Espero que esté pasando bien y que el calor de la Florida siempre me lo abrace. Oye, que Dios me le bendiga infinitamente. Tere Enríquez, muchos abrazos para usted por ser un gran pastor. He aprendido mucho en sus predicaciones, aprendí a llorar 3 días y a sacudirme. Esa es una frase de su servidor. Mire, yo tengo una frase célebre. Nadie merece que usted llore 4 días. Puede llorar por alguien un día, dos. Hablamos de despecho, ¿verdad?
La partida de un ser querido es otra cosa, eso lleva un proceso, pero me refiero a que me quiero morir porque me dejó mi novio, que me quiero morir porque soy en Cristo. No, 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 no. No, mire, se vale llorar un día, dos, máximo tres, pero cuatro, nadie merece sus lágrimas. Sandra de Ramos, buenas noches, bendiciones, pastor, abrazo, dice. Mi querida Sandra, saludos, espero que Mateo esté bien, que Dios me le bendiga infinitamente. Listo por ahí llegar al queso, dice el pastor Misael Sáenz. Mi mamá es exigente, pastor, y por favor tráiganlo en bolsa de súper porque ahí le tengo la hielera. Josemi Anabel Jiménez, buenísimos tiempos de adoración y alabanza, noches de alabanza, Kemuel Music. Gracias, Pastor Juan Carlos Asbun, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, dice. A usted, hermana, gracias, oye, que Dios me le bendiga. Gracias de todo corazón. Liliana Campos, saludos a nuestro pastor Juan Carlos Asbun de parte de Rolando, Liliana y Rodrigo Acosta. Que Dios lo bendiga siempre. Que Dios les bendiga, oye. Un abrazo. Ellos saben qué estoy diciendo Sí, ahorita, ¿ok? está bien. Que Dios les bendiga. Beatriz Flores, pastor, muchas bendiciones. Me encantan todas sus enseñanzas y prédicas. He aprendido mucho de Dios. Bendiciones, dice. La mejor sala de belleza de Antiguo Cucatlán. Recomendadísima, entonces. Sí, hombre. Geli Lobato, muchas bendiciones, Ajá. pastor. No sé si Ella está en, no me digas, le voy a está en decir todo el Estados mensaje. Le leo Unidos, el está mensaje y en usted me dice dónde Washington, está. oiga, estoy en Washington, allá en Washington, Maryland, todos esos lugares que están juntos y a la par, Muchas ¿verdad? bendiciones, pastor. Agradezco a Dios por la sabiduría que le he dado para guiarnos. Aprendemos mucho. Y sí, esas noches de alabanza fueron lo máximo. Pastor, tengo que pasar al siguiente bloque Dele, para dele. que podamos conversar acerca de crisis existenciales. Si me lo permite, Sí, hombre. vamos a ver un sondeo de opinión que hemos preparado para este Ok, podcast de esta noche y démosle. continuamos. Saludos para todos. Es el momento de conocer qué opina la gente sobre el tema que ahora se está abordando. ¿Cuál es el tema que estamos abordando? Crisis existenciales. Nuevamente salimos a la calle y consultamos a las personas qué piensan sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez alguna crisis existencial? ¿O es que son inventos? Conozca a continuación lo que nos dijo la gente. Veamos. Creo que las crisis existenciales cualquier persona las puede estar experimentando. Uno no está limitado a su edad o a los problemas que enfrenta, porque la vida nos cierra problemas a todos. Los 25 años que tengo de ser cristiano, creo que he vivido muchas etapas en las cuales han habido muchas crisis que poco a poco nos han ido agobiando. Y a veces no buscamos la manera adecuada para descompresionarnos y muchos cristianos nos armamos un muro en el corazón donde no puedan penetrar y dañarnos. Cuando menos sentimos, ese mismo muro nos aplasta a nosotros mismos. Las crisis existenciales existen porque ciertamente tal vez algún alejamiento hacia Dios, sabiendo que Dios nos tiene en su presencia, su ser. Yo lo que he hecho es refugiarme en la palabra del Señor, venir a la iglesia, orar. Creo que sería como lo principal, pero es como creer, tener fe que todo va a pasar, todo tiene un motivo y todo es creer realmente y tener fe. Yo creo firmemente que esas dudas o esos temas como de si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto o si he actuado de la manera correcta, nosotros a veces dudamos porque no estamos acercados a la palabra o nos alejamos de lo que hemos creído o y no buscamos tener nuevamente ese acercamiento a nuestro Dios. Yo misma tengo que hacer el ánimo de hacer, o sea, es como el querer y el hacer, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, pero al final no lo hago. Crisis existenciales, pastor. ¿Por qué o cómo considera que llegan estas crisis a la vida de las personas? Mire, en la vida seas lo más Mire, buena solo lo voy a gente. interrumpir para compartirle ya le respondió el pastor Toby Jr., dice, Oli, dice. Oye, Saludos, pastor amigo. Toby Jr.
Oli. Oli. Crisis existenciales, pastor. Bueno, ¿Qué son y por qué llegan a la vida? yo creo que usted puede ser el ángel Gabriel, una persona buena, noble, y hay 4 o 5 cosas que no se va a quitar en su vida. La muerte de un ser querido, una situación financiera, un problema sentimental, una crisis con un hijo. O sea, yo no puedo ser electivo hacia las cosas, pero problemas siempre hay, todos los días, pero hay 3, 4, 5 yuca. En el extranjero, si no entienden la palabra yuca, ¿cómo sería una palabra correcta para decir yuca? Es complicado, Difícil. difícil, o sea, aquellos que llegaron y no sabes cómo levantarte porque no viste de dónde vino la cachetada. Ok, aquí es donde, primer lugar, la fe, híjole, es que la fe no es algo así, un humo, ¿me entendés? No, la fe es la certeza, dice la palabra, de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y hay momentos donde es como quererse agarrar de una pita, ¿me entendés? Y vas a atravesar lodos, charcos y lo que sea, pero sabes que no te sueltas de esa pita, vas a pasar. Lo que no puedes hacer es aguadarte. ¿Me entendés? O sea, no podés. O sea, si tú esperas que yo te dé la palabra, decirte, ay, te voy a consolar, te voy a animar, no es conmigo. Quizás no soy la persona correcta invitada a esta enseñanza. ¿Por qué? Porque es cierto que o sea, te explico, o sea, por ejemplo, creo que un día domingo esto lo decía, hay un libro de los señores Lahey que no está comprobado por ninguna escuela seria de psicología, pero es El de los simpático. temperamentos. Va, el de los temperamentos. Soy colérico, sanguíneo, ¿cuál es el otro? No me acuerdo. Son Melancólico, 5. flemático. Va, esos. Y entonces ellos los catalogaron. Y de repente, como te digo, o sea, ninguna escuela seria lo ha validado. Pero ellos en un bonito libro en los 70, 80 lo pusieron. Y de repente la gente dice, es que yo soy flemático, yo soy colérica, yo soy sanguíneo. Eso está como el horóscopo. O sea, porque dicen a qué fecha naciste, tal fecha de julio. Ah, entonces sos cáncer. Y los cáncer son emotivamente sensibles. Ah, pues yo soy sensible. Y de repente, o sea, le damos tanta importancia a los tags, a los nombres que nos han puesto sobre ciertas cosas. Y entonces cuando vienen estos problemas lo desarrollamos de una manera compleja. O sea, yo no soy del flemático, sanguíneo, colérico. Yo creo que soy de todas, ¿me entiendes? Pero sí me catalogo así, pero sí Depende del creo día. que agradece. O sea, usted está atravesando un problema serio, o sea, una crisis existencial es donde usted duda totalmente de la capacidad de resolver un problema. Y qué bueno, porque la Biblia está llena de gente que no sabía cómo resolverla. Abraham estaba Un fregado ejemplo en la con una Biblia. mujer que burlaba de él, ¿me entiendes? Y Esa era la cuando, pregunta. sí, En o la sea, Biblia, la Biblia ejemplos de está crisis topada, existenciales. o sea, si hoy definís qué es crisis existencial, pregúntale a David que estaba allá, plin, 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 tocando el arpa o no sé qué cosa, y el papá no lo llamaba ni en punta, ¿me entendés? Porque llegó el profeta y le dijo, mira, estos son tus hijos. No, le dijo, tengo otro que está allá cuidando ovejas. Ah, pues llamarlo porque no nos vamos a hacer. Y lo mandaron a llamar porque no iban a comer, porque iban a aguantar hambre, porque le dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que venga. ¿Me entendés? O sea, y te puedo, o sea, esa entrevista no es para hablar de Biblia, pero vámonos desde el principio hasta el fin y lo que vamos a encontrar es hombres que han resuelto su crisis existencial en Dios. ¿Por qué? Porque, ¿y para dónde? Pues si no se puede. Conozco un montón de gente, ¿no? Pastor, pero ¿cómo sobrellevar el dolor, la incertidumbre, la prisión, el hospital, la enfermedad, el rechazo, el desprecio, el odio? Porque pueden pasar de ser sentimientos a hacer acciones sobre nosotros. La Biblia está llena de gente así. Y que en algún momento el Salmo 23, o sea, nos da respuesta sobre eso tan conocido, nos da otro porque nadie te puede evitar, nadie. O sea, o sea, y créeme, entiendo bien claro la dinámica de reprender, la de declarar, o sea, estoy bien claro en esos criterios que hoy se ocupan mucho en las iglesias, pero en la práctica creo de todo corazón de que hay etapas donde Dios permite que las atraveses. ¿Por qué? No sé, pregúntale a él. Yo las he pasado. Crisis existenciales donde, por ejemplo, el dolor del alma existe,
O sea, en la angostura del camino me alcanzaron todos mis males, dijo el salmista. ¿No te ha pasado a ti que cuando te cae una, te cae otra y es una semana tronadita porque son 5 o 7 cosas juntas Sí, del no, mismo sí, tema? completamente. Va, y entonces, ¿qué es lo que? Y un punto importante, mantenga su disciplina. Ah, yo quizás ya no voy a ir a la iglesia, porque como Dios está en todos lados, aquí no, 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 a menos que sea por enfermedad o por trabajo o por algo serio, ¿me entiendes? Pero entre más te esté agarrando la vida dura, más tenés que tener tus disciplinas espirituales. Le dije a una señorita un día, o sea, que mira, o sea, yo te vi crecer en la iglesia que mis papás ya no van. Va, entonces hazme un favor, y si vos vas a una fiesta, te van a dejar tus papás, no. Y si vas al cine, te van a dejar tus papás, no. Y si vas a la universidad, te van a dejar a tus papás, no. ¿Y en qué te vas? En mi carro. ¿Y por qué no agarras ese mismo carro para ir a la iglesia? Ok, Porque la manera, se lo dije a un respetado músico del ambiente no de secular. reggaetón, sino que es mucho más así de esos pegadores grandes. Se lo dije un día aquí en la mesa de mi casa, le dije, yo creo que es tu profesión, tu carrera y todo, pero tú naciste en el Evangelio, y de alguna manera tenés que tener mucho cuidado alrededor de lo que significa dejar de congregarte, dejar de buscar de Dios y sustituir tus hábitos espirituales por otras cosas. Porque te voy a decir una cosa, hermano Luis, nunca debemos cambiar el incienso por el oro. El oro puede llegar a nuestra vida, ¿sabes algo? Pero nunca, jamás debemos de cambiar el incienso por el oro, la presencia de Dios y lo que significa. Ahora, la crisis existencial también tiene que ver, si tenés que trabajarla en fe, en disciplina, también en proponerte a ti mismo que no te comas, ¿me entendés? Porque tenés que saber, por ejemplo, quiénes te suman en una crisis, quiénes no te suman en una crisis. Tenés que saber que probablemente Dios te quiere en su casa, te quiere en un consejo, y tenés que también tener claro de que cuando la crisis la causaste tú, ¿ok? O sea, no, no es que no supiste, no, yo la causé. Fue mi culpa tener conciencia de pecado, porque la conciencia de pecado es la única diferencia entre las situaciones. Ayer, un invitado que tuvimos, el hermano Donald, daba un ejemplo que me quedó en mi mente, cuando decía, por ejemplo, la comparación de David y de Adán. Adán cometió una falta, y que cuando Dios lo confrontó, en primer lugar, ¿qué hizo? Se escondió. En segundo lugar, ¿qué hizo después de esconderse y Dios lo confrontó? No fui yo, fui la mujer que me diste, le dijo. Y cuando le dijo a la mujer, ¿y tú qué onda?, le dijo Dios, fue la serpiente, ¿me entendés? O sea, al final, la crisis fue salir del Edén, pero nos vamos al caso de David. O sea, cuando está, él cometió doble, papá. Él se metió con la muchacha, que cuando yo he ido a esa parte de la Citadel de David, allá en Israel, yo veo que, o sea, si puse a alguien allá abajo y me puse yo, vaya, y me di, y dije en mi mente, aquí no es que él no se dio cuenta, o sea, era tiro mutuo. Y de repente no solo se metió con ella, sino que mandó a matar, doble cosa. Pero cuando le manda el profeta a confrontar, ¿qué es lo primero que hace David? Negarlo. O sea, yo soy el rey, a mí me vale, porque yo tengo dinero, yo tengo piso, yo tengo influencia. Hermanos queridos, esas cosas es metal que resuena y címbalo que retiñe. Y entonces, aquí anda mi otro gato. Y entonces, aquí está, mira, la anterior era Gary, esta es A la ver. Tuti, ¿ve? Esta es la Tuti, ¿ve? Ese Entonces, gata. ajá, este gata, cabal. Ok. Y entonces, ¿en qué estábamos? Ah, en el metal que resuena, que resuena. Sí, Y entonces, David. ¿qué hace David? David va rápido, va a la presencia de Dios. Busca arrepentimiento, ofrecer sacrificios. ¿Ve la diferencia? Eran crisis existenciales causadas por ellos mismos en su relación con Dios, y todo tiene consecuencias. Entonces, creo que las iglesias cristianas, los pastores, tenemos que ser muy cuidadosos en vivir siendo sobacabezas. Dios te ama, Dios te comprende, Dios es... No, no, cuidado, Pastor, cuidado. aquí he puesto una pregunta: ¿por qué nos cuestionamos el sentido de la vida? Hago este planteamiento porque siento que a veces
llegan momentos donde nos preguntamos y cuestionamos todo a nuestro alrededor. Eh, hay etapas en la vida donde nos molesta el aire, nos molesta el sol, si llueve porque llovió, todo, No, todo, todo, todo a pero, nuestro alrededor. entiendo. Hay gente felizmente infeliz, fíjate, porque, o sea, si vas a ir a ver las pirámides de Egipto, vas a ir a Cairo, y vas a estar diciendo, ay, qué sol, ay, qué calor. O sea, estás en un serio problema, porque al final, o sea, disfruta el sol del Cairo, hombre, o sea, ¿me entendés? Ponete arena en la lengua, vaya, para que sintas la arena del Sahara, que justo ahí comienza, ¿me entendés? Si vas a ir a los Alpes y vas a decir allá, o sea, ay, es que yo no aguanto el frío. No, o sea, creo que la adaptabilidad es importante y hay gente que todo le molesta. Y en serio, si hay personas que están en esa condición, el problema no es los demás, el problema es usted. Mire, entre los comentarios dice, verlo desde afuera es una cosa, cuando estamos adentro es diferente. Y ahí es donde cuando se pesa la fe, dice. Claro. Mire, papá, yo no solo conozco el mapa, conozco la carretera. He pasado por ahí, conozco esas estaciones, oye, la agonía del alma, la sensación del rechazo, el desprecio de las damas de Cristo, de los siervos del Altísimo, de todos aquellos iluminados del Evangelio que a uno lo ven como papel higiénico. Y le voy a decir algo con todo corazón, cuando uno se agarra de Dios, cuando uno se mete con el Señor y tiene el carácter y la dignidad, porque no le vas a andar llorando a medio mundo. No vas a andar contándole tu rollo al que te dio like en Facebook ayer, ¿me entendés? ¿Cómo se manejan entonces las crisis bajo esa perspectiva que usted está planteando? Soque, a Dios desahógese, 100 horas si quiere con Dios, ¿ok? Palabra coloquial. Sí, 100 horas si quiere, desahógese con Dios, tenga dignidad de guardar silencio si viene de alguien más, la queja, la crítica, mire, la altura, papá, la altura delante de los seres humanos es importante. Y saber de que la Biblia se cumple. Y como la Biblia se cumple, tarde o temprano, sin tarde o temprano, esa crisis existencial va a pasar y te vas a dar cuenta de que Dios te ha complementado y ves hacia atrás y ahora vas a encontrar en tu camino gente que está atravesando lo que vos estabas atravesando. Y aquí los grupos de terapia pueden ser muy necesarios también, no los estoy menospreciando, ¿ok? Grupos de sobrevivencia, le llaman en algunas iglesias. Lo que tienen que tener mucho cuidado es en romantizar esto, porque no van a sacar a la gente de ahí. Porque si solo lo vivimos romantizando y romantizando, y quiero definir qué es romantizar, es sobar la cabeza, es no decirle a la persona que tiene que avanzar, ¿me entendés? Es como que repitas segundo grado 20 veces, ¿me entiendes? O sea, no se debe. Tenés que avanzar a tercero, a cuarto, a quinto, para que sea el Espíritu de Dios el que te vaya dando en esas etapas las cosas. Y como te digo, esa crisis puede llevar a la duda de la existencia de Dios. Aquí hay algunas preguntas bien. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Algunas veces me he hecho estas preguntas y Poder y Milagros dice, eso es, dice, ahí hay que agarrarnos de la mano de Dios siempre. Es un cruce, esas crisis existenciales en realidad, porque esas preguntas que ahí plantean, ¿qué hago Ahora, aquí? te puedo decir algo con respecto. Adelante, pastor. He ido a, no casas, mansiones. Pero cuando te digo mansiones, de verdad, que me mande a llamar a alguien que quiere hablar conmigo y me ha atravesado una sala, dos salas, tres salas, cuatro salas, recibidores, un, dos, tres, cuatro, cinco habitaciones. Yo creo que no sé cuánto. O sea, lo que te estoy tratando de transmitir es que esa gente puede decir que tiene todo. Y llego ahí lo está esperando, pastor, y encuentro a un hombre semidesnudo llorando en posición fetal, adulto, que siente que no vale nada su vida, que nadie lo quiere, que no tiene nada. Y entonces aquí hay un principio importante. Uno puede ver hacia arriba o hacia abajo.
y hay lugares donde la crisis existencial es sobrevivir. Yo soy bien delicado en ciertos temas que tal vez no voy a tocar hoy, pero me encantaría tocarlos a profundidad en un seminario de pastores. Y yo les digo, creo que existe mucho más estrés para ciertas cosas en los lugares de alta comodidad que en los lugares de necesidad, porque ahí la meta es sobrevivir. O sea, ahí el debate no es cuántos zapatos tengo dos, tengo unas jeans. Las jeans, para los que están oyendo afuera, son flip-flops. Y entonces, y acá el otro lado del estrés, pues chicas, ya tengo que renovar mi guardarropa porque tengo 40 pares de zapatos que no ocupo. Entonces, o sea, y aquí viene otro punto, pues, o sea, cómo trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños, para que valoren las cosas, para no crear una sociedad, es cierto que venimos de una sociedad donde el evangelio es sumamente complejo, ¿me entendés? De negación, de la causa es Cristo y que yo no voy a tener nada mundano, porque me explico, o sea, de austeridad. Y de repente, pues hay corrientes que son distintas. La respeto a todas. Aquí no me quiero meter en pleitos no, de esa índole. Pero cuando menos sentís, me parece a mí bien interesante que cómo el individuo cristiano tiene que desencajar en la materialización elementos como el poder, elementos como la opulencia. Yo creo que en algún momento tienen que ser considerados, y todo es subjetivo también, pues, pero o sea, crisis todos tenemos. Pastor, Ajá. regáleme tips para superar las crisis existenciales, si acaso existe una manera del ABC Yo creo para que superar cada las uno crisis. tiene su historia, fíjate. Eh, Primero, que hay salida. ¿Ok? Si oís vocecitas que te dicen que es el fin, que te querés morir, nada, reprendelas en el nombre de Jesús. Hay salida, hay salida. Ahorita te puede estar lloviendo sobre mojado, aguante, soque, espere. Como decía el mentor, no se rinda, no se rinda. Adquiera disciplinas espirituales. Iglesia, yo no me voy a mover de una iglesia, voy a estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque peco menos, me dice un amigo. Me explico. Pero me refiero a tener hábitos. O sea, voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a ayunar, voy a ir a un proyecto de servicio, disciplina. Y voy a mi proyecto y me aparto. O sea, no es que voy a socializar después con los hermanos, vamos a ir a los tacos los primos, ¿me entendés? A tal lugar. No. O sea, no tenés que andar en la socialité evangélica, ¿me entendés? Tal vez no es un tiempo para eso, es un tiempo para que vos te presentes tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios en ciertas cosas específicas. Y hablar con Dios es clave, porque esas herramientas de la oración, del pacto, eh, es importante y Dios te termina saliendo adelante como le salió Melquisedec a Abraham. Abraham fue a la batalla ahí medio yuca, tampoco voy a hablar aquí de prédica, pero me encanta que dice que cuando venía la batalla aquel, ahí le salió al encuentro Melquisedec y le tenía pan, vino, y ahí estaba sentadito. Y hay veces yo le digo a Dios, acuérdate que, bueno, en el colegio de teología siempre nos dijo, hoy hay doctrinas medio disparadas, pero yo recuerdo que se nos dijo de que Melquisedec es un tipo de Cristo, es Cristo en el Antiguo Testamento. Y eso siempre lo tuve aquí. Y hay veces yo vengo a la carrera todo agobiado de batalla, ganadas, perdidas, ganadas como Melquisedec, todo reventado, porque después de una batalla, pues la satisfacción de la victoria es buena, pero al final hay fatiga. Y Dios me sorprende más adelante. Y ahí estaba Melquisedec. Venga, Abrancito, quiere esto, quiere aquello, siéntese. Y dice que en gratitud, bueno, Abraham y le entregó los diezmos de todo, ¿no? Pero vieras qué hermoso podernos dar cuenta de que eso es lo que no puedes vivir en el remolino, ¿ok? Y renunciar al negativismo. Porque así como tampoco te hablo que seas positivo, porque no te hablo de un positivismo humano, sino que tu confianza esté en el Señor. Pastor, estamos llegando al final de este podcast. Como si nada, se han ido 50 minutos. Solo quiero leerle unos comentarios finales de varias personas que han escrito.
Pastor Roberto Cortés dice, saludos amigos, esto se está poniendo yuca, dice. Yuca. Soque. Saludos, Roberto. El Pastor Tu Junior dice, un abrazo mis amigos, dice. Te quiero, pastor, bendiciones. Saludos al Pastor Juan Carlos Asbun desde Texas, del Pastor Carlos Pleites. Dios guarde. Carlos, esa iglesia, esa inauguración, la vamos a ver en el nombre del Señor. Oye. Sandra de Ramos nos manda una carita feliz, dice, amén, así es, mi pastor, dice. Gracias. Alex Alfaro Rodríguez, saludos, pastor, dice. Que apague la energía. ¿Cómo es, Alex? Que Dios te bendiga mucho, te quiero mucho. Gracias. Sandra de Ramos reacciona, dice, amén, siempre en Dios se encuentra la fortaleza, solo en su presencia, dice. Amén. Solo en su presencia. Sandra, se sale, usted lo sabe, se avanza, tiempo al tiempo. Gracias, pastor, por este tiempo. Ha sido un excelente momento. Las personas han estado interactuando bastante para con usted y con el podcast. Unas palabras finales, pastor, unas palabras de cierre referente a dos etapas. Hablamos de noches de alabanza, todo ese trabajo que usted ha hecho, y también hablamos de las crisis existenciales. No, mira, para mí tu ministerio es bien importante en este país. Es un ministerio unificador, hermano Luis. Cuando yo conocí al hermano Luis no me caía bien, fíjese, lo hemos platicado un par de veces, Vamos a pero cortar la ese es para transmisión. otra, sí, el día que yo sueño un día entrevistar al pastor Junior, pero yo ahí en su set, y un día también a ti, fíjate, te voy a hacer una entrevista. Saludos, amigo. Y entonces, y entonces de repente, he visto tus crisis, tus momentos, y siempre te he visto con una sonrisa y una actitud de paz y presencia de Dios. Y sabes algo, a mí me ha ministrado mucho. Entonces, respondo la pregunta con tu ejemplo. Ver a tu esposa, ver a tu hijo, a Lucas, me honra mucho y de verdad sí se puede, no hay crisis. Y hay momentos donde la crisis, que si lo quiero tocar, tiene que ver con la partida de un ser querido, por ejemplo. Sí, Esto se tiene que tratar de manera distinta. No pretendo decirle soque a una... No. no. O sea, hay situaciones muy particulares donde esa crisis existencial tiene que ser abordada de una manera distinta, y si un día se da el espacio para conversar eso, pues qué bueno, pero cada vida tiene una relación personal con el Señor, y esa relación es la que nos permite fortalecernos en su presencia siempre. Hoy que usted menciona eso, pastor, de las crisis existenciales, no se me olvida una crisis existencial en el año 2021, que por cierto, no sé cuántas veces platicamos en esa etapa, porque post pandemia, yo siento que nos metimos en la pandemia a apoyar, andábamos dejando víveres y haciendo de todo, pero el cambio que esto trajo referente al periódico, que en ese momento, por ejemplo, no se podía imprimir y todo eso, fue una crisis existencial. Para mí, lo digo como testimonio, fue una crisis existencial porque yo sinceramente creía que todo estaba perdido, que aquel trabajo de más de una década con el proyecto ya no iba para ningún lado, y que básicamente había quedado tirado, ¿no? Perdido. Y sí fue una etapa en la que creo que la duda, el Claro. no tener claras O tantas sea, cosas. no somos superhombres, vaya, o supermujeres. No. Uno tiene que dormir con los fantasmas aquí, vea, pero no dejar que se conviertan en demonios. Pero fíjese que Ajá, y esto se me va. lleva a hacerle una pregunta, porque yo sí bien recuerdo que con usted platiqué un montón de veces de cómo me sentía, y usted muy abierto, por supuesto, para escuchar, y no era hundir, ¿verdad? Sino ir escalando, ir subiendo una gradita para lograr salir de ese vacío existencial. Entonces, sí es necesaria la ayuda de las demás personas, pastor. Sí, claro. Debe haber un acompañamiento, no con 40,
creo de que Dios te va a poner una o dos personas para que te acompañen a cruzar ese río turbulento al otro lado. Uno o dos. No puedes tener 40, no puedes andar contando todos tus rollos en redes porque te van a terminar pisoteando. O sea, por buscar empatía vas a recibir lástima, desprecio, y también uno tiene que tener cierta dignidad. Pero de que Dios te pone cuervos, así como le llevaban los cuervos, recuerde la analogía al profeta, Dios va a poner cuervos en tu vida que te van a permitir en algún momento pasar esos procesos. Y es bien bonito poder oír, poder hablar. eh, y, y yo le agradezco a Dios de verdad porque como esto es siembra y cosecha, hermano Luis, hay veces recibimos y hay veces damos. Y cuando damos, tenemos el chequecito en números negros, la cuentecita de arriba en números negros, para que cuando nos toque recibir, también el Señor provea esos amigos, esas personas que no preguntan, esas personas que Él pone en su corazón, el que te bendigan, el que te escuchen, el que te dediquen tiempo y te dé a través de ellos su paz. Cerramos con este comentario, Pastor. Alejandrina Rincán. Saludos, Pastor. Me gusta su enseñanza con mucha serenidad, guiado por Dios y llevándonos a tener un mayor acercamiento hacia Él. Me gusta sus pies sobre la tierra siempre, dice. Alejandrina, el corazón en el cielo, pero los pies en el suelo hoy, siempre. Y gracias por sus palabras. Te bendigo. Muchas gracias, Pastor. Gracias por este momento. Vamos a cerrar este podcast. Gracias por todo el acompañamiento que nos ha dado en esta entrevista, en esta conversación. Gracias a todos los que han estado conectados, compartiendo, comentando, haciendo sus preguntas. Muchas gracias. Pasen una muy buena noche. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Consola.